Vamos a revisar la clase de ayer, justamente. Bueno, introducción al sistema de distribución eléctrica. Luego hemos desarrollado también el sílabo que ya también les voy a subir en la plataforma, en el aula virtual. También tenemos, bueno, acá justamente se indicaba la clase actividad 1 era introducción al sistema de distribución. Ya en las siguientes clases vamos a desarrollar un poco más. Ustedes pueden dar lectura ahí detallada del sílabo. Todo el sílabo luego lo pueden ir revisando. Entonces, empezando por el curso, ¿qué logro tenemos que sacar con esto? Conocer la importancia de distribución eléctrica, identificar los sistemas de distribución, conocer los niveles de tensión. Esos tres. Para esta primera introducción, bueno, luego habíamos hecho, habíamos desarrollado, les había detallado cómo va a ser el sistema de evaluación. El 30% de la nota es de los exámenes, el otro 30% de las tareas y el 40%, una nota más importante con más peso, es los trabajos de campo. Ahora, como ustedes saben, la nota aprobatoria es de 13, a partir de 13. 12.9, no apruebas el curso, desaprobado. Tiene que ser a partir de 13, mayor o igual a 13. Es la nota aprobatoria. Bueno, habíamos hablado también de lo que venía a ser las, la red de distribución, todo lo relacionado a generación, transmisión, distribución. La importancia de conocer justamente toda la parte eléctrica corresponde a conocer cómo llega la energía hasta nuestras viviendas, pasando por diversos procesos, diversas etapas. Primero se genera, una vez que se genera, se transmite. Todo lo que es transmisión, todas esas torres de celosía enormes, enormes, corresponde a la transmisión. Y después, y recuerden que también se transmite a una alta tensión, muy alta o muy alta tensión. Y luego de eso, vamos reduciendo otra vez el voltaje en la parte de distribución, distribución primaria, distribución secundaria, hasta que luego llega a nuestra casa, ¿no? A nuestra casa llega a 220 y a veces llega a 380, llega menos voltaje. Entonces, ¿por qué habíamos detallado esa importancia? ¿Por qué? Habíamos detallado por qué tenemos que transmitirlo a un voltaje, a un voltaje alto. Bueno, primero a recordar la ley de conservación de energía. Como ustedes saben, la energía no se crea, bueno, no se puede destruir, ¿no? No se crea, no se destruye, solo se transforma. En este caso sucede lo mismo. Si yo inicialmente tengo un voltaje y tengo una corriente, si yo en el transformador aumento ese voltaje, lo aumento, entonces, ¿qué pasará con la corriente? Tiene que bajar. Eso es importante que habíamos conversado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. No se puede aumentar y aumentar. Estaríamos diciendo que la energía se multiplica y no es así. Si por un lado, ustedes saben que la energía en toda la parte eléctrica, ¿cómo desarrollamos? Voltaje por corriente por tiempo. Voltaje por corriente por tiempo. Esa es la energía de entrada. La energía de salida, voltaje por corriente por tiempo. Entonces, si el voltaje acá aumentó, entonces la corriente debió haber disminuido. De tal forma que se mantenga la conservación de energía. Eso es muy importante que ustedes tienen que...
Entonces, ¿por qué razón ahora me conviene a mí elevar el voltaje y que la corriente sea pequeña? ¿Por qué razón? Y justamente aquí habíamos detallado. La pregunta era, ¿por qué un cable se calienta? Un cable conductor se calienta. Y eso es por el efecto Joule, ¿ya? El efecto Joule. El efecto Joule, ¿qué nos dice? Nos dice que hay una energía perdida, una energía que se pierde. Y esa energía que se pierde es igual a ¿cuánto? Es igual a la resistencia de este cable, de este conductor, multiplicado, y acá importancia, la corriente al cuadrado. O sea, acá no aparece voltaje, aparece corriente al cuadrado. Intensidad de corriente al cuadrado. O sea, es lo que tiene más peso. Si tú tienes más corriente, vas a tener más pérdida de energía. Entonces, ¿qué nos conviene ya a nivel macro, ¿no? En alta tensión, justamente por eso es alta tensión, porque en alta tensión yo voy a tener voltajes bien altos, muy altos voltajes, pero la corriente va a ser pequeña. ¿Ah? Recuerden, ¿ah? Si el voltaje es bien alto, la corriente va a disminuir. Y eso me conviene, porque si la corriente es baja, la energía que se va a perder va a ser menor. ¿Ya? Acá ustedes saben, se calienta. Si pasa bastante corriente, se calienta. A más corriente, más se calienta. Se pierde energía, pues, ¿no? ¿En qué se pierde energía? Justamente se pierde energía en forma de calor. Por esa razón, a mí me conviene transmitir, cuando transmito la energía, que sea voltaje alto y corriente menor, corriente pequeña, ¿ya? Por esa razón, por el efecto, el efecto Joule. Ahora, con respecto a la resistencia, también yo puedo bajar esto, ¿no? Yo si quiero que la energía sea menor, entonces que la resistencia sea bajita y que la corriente al cuadrado también sea bajito, los dos. Ya, la corriente lo he bajado. Ahora, ¿cómo bajo la resistencia? Y eso habíamos conversado, que mientras un conductor sea más ancho, de mayor sección, más ancho, mayor sección, la resistencia va a ser menor. Si hay un alambre, un conductor que es delgadito, la resistencia va a ser alta. Claro, nosotros pensaríamos, no, pero si es más ancho debería ser mayor, ¿no? Mayor. Y no, jóvenes, es diferente por el sentido de que nosotros, ¿qué tenemos por corriente? El flujo, el paso de electrones. Si tienes poco espacio, esto es como el tráfico de los carros, ¿no? Si hay un montón, jóvenes, un montón de carros por acá y el espacio es bajito, pequeño, entonces en este caso, ¿no? Tu vehículo, en analogía a tu electrón, no va a poder pasar bien. Va a ir chocando, 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 chocando. Esos golpes, esos golpes que va friccionándose, justamente es donde se produce el calor. Yo decía, ¿no? ¿Qué pasa si tú golpeas el martillo en un metal? Varias veces, varias veces. ¿Qué pasa? Se calienta. Lo mismo pasa con los electrones, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay bastante fricción? Se va chocando demasiado. Se calienta. Justamente porque no hay espacio por donde pueda pasar. Entonces, a menor sección, o sea, cuando es bien delgadito tu alambre, se va a calentar más, pues, ¿no? Porque no tiene por dónde pasar el electrón. O sea, el espacio no es nada cómodo, ¿no? No es nada fácil. En cambio, si tienes una sección más ancha, ¿qué va a pasar? Va a fluir, va a fluir. Va a tener una mejor conductividad. Como tiene una mejor conductividad, ¿qué pasa con la resistencia? Disminuye, pues, ¿no? Acá no hay mucha resistencia porque el electrón pasa tranquilamente, hay bastante espacio. Entonces, ¿qué puedo hacer entonces para mejorar la resistencia? Aumento la sección, aumento el ancho de mi conductor. Eso es lo que hago. Y con eso, la energía que pierdo va a ser incluso menor. Entonces ya vimos, ¿no? Corriente bajita y la resistencia
colocando una sección más gruesa, ¿ya? Eso es algo importante. Ahí está toda la red de distribución. Pero cuando hablamos ya netamente de distribución eléctrica, nos vamos a referir a esta tercera etapa. Entonces, habíamos acá colocado justamente, fíjense, ¿no? Acá, por ejemplo, que inicialmente cuando se genera energía, se puede generar 13.000, 13.800 kilovoltios, pero luego esto yo lo tengo que aumentar. ¿Lo aumento a cuánto? Por ejemplo, a 220 kilovoltios, y esto es lo que transmito a este nivel de voltaje. Hago la transmisión. 220.000 voltios o 220 kV. Nada más. Entonces, a ese voltaje, y fíjense, voy transmitiendo hasta que luego, cuando llego a una subestación tiene como elemento principal el transformador, luego lo voy bajando. Lo bajo, por ejemplo, hasta 60, a 60 kV. Bajo a 60 kV y eso transmito hasta que llegue a la zona de distribución. En distribución ya lo bajo a 3.800, 3.200. 3.200 voltios, 3.800 algunos, lo disminuyo. Y esto es lo que nosotros podemos ver en las calles, ¿no? 13.200 voltios, 13.800. Y este voltaje no puede llegar a nuestra casa. Esto es media tensión. No puede llegar a nuestras viviendas. Entonces, como no puede llegar a nuestras viviendas 13.800, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajarlo todavía a 13.800. ¿A cuánto lo bajo? Lo bajo a 220. Ustedes han visto, ¿no?, transformadores en sus casas. Y justamente, eh, ¿para qué sirve eso? Para bajar de media tensión a baja, a 220. O a 380 también en algunos lugares, ¿no? 380. Y eso nosotros ya podemos utilizarlo. Eso ya es baja tensión, pues, ¿no? Ahorita también vamos a ver eso. Pero ustedes recuerden, como resumen, el sistema eléctrico tiene toda la parte del sistema eléctrico hasta llegar al suministro. Toda la parte de suministro pasa por etapas, ¿no? La parte de generación, luego toda la etapa de transmisión y luego la etapa de sistema de distribución, que es justamente el curso que vamos a desarrollar. Sistema de distribución. Esto de acá vamos a desarrollar las 16 semanas. Distribución. Es esto. Utilización ya no. Utilización, por ejemplo, corresponde a las partes de instalaciones, la parte de trabajo minero, o sea, utilizar la energía eléctrica. Eso ya no correspondería al curso, sino lo que es distribución. O sea, cómo se distribuye. ¿Ya? Cómo se distribuye la energía. Después de haber pasado por lo que es generación, después de haber pasado por transmisión, empieza la distribución. ¿Correcto? Bueno, acá también otro esquema. Generación, transmisión. Transmisión tiene dos subsistemas. Subsistema de transmisión, que son mayor a 60 kV. Y hay un subsistema de subtransmisión, que es de 30 kV hasta 60 kV. O sea, tenemos transmisión, subsistema de transmisión y subsistema de subtransmisión. Esta palabra subtransmisión se refería a que los voltajes son menores. Todavía acá fíjense, tenemos high voltage, tenemos alto voltaje, pero también una parte tenemos digamos, media tensión. Alta tensión y acá tenemos una parte media tensión. Luego vamos a ver hasta dónde llega alta tensión y hasta dónde llega media tensión. Ahora, lo otro que habíamos visto también, la distribución, también tiene dos subsistemas. Tiene un subsistema de transmisión primaria. A veces le van a decir, hay un trabajo de distribución, pero distribución primaria, dicen. Primaria. Ya, cuando es primaria se refiere a todo lo que es media tensión. O sea, de mayor a 1.000 voltios y menor a 30.000 voltios. O bueno, acá 1 kV y 30 kV. Luego tenemos también un subsistema de
distribución secundaria. Y cuando es de secundaria te habla de baja tensión. O sea, menor o igual a 1000 voltios. Menor o igual a 1000 voltios. Entonces, muchas veces te dicen, hay un trabajo en distribución secundaria. Ah, ya, eso es menor a 1000 voltios. ¿Ya? Y lo último, ya cuando ya has dado toda la parte del sistema eléctrico, la parte final ya es el uso de la electricidad. La utilización. ¿No? Aquí también ustedes en su PPT van a poder ver, está detallado subsistemas, todo lo que es sistema de transmisión y sus subsistemas, el sistema de generación, fíjense acá. Y luego empezamos el de distribución, primaria, secundaria, y luego el último recién los sistemas de utilización. Jóvenes, eso también ustedes en su PPT lo pueden dar lectura, igual en este esquema también, ¿no? Acá tenemos una planta, me parece que la planta de, a ver, la planta del Mantaro, Campo Armiño, me parece que es acá, una planta que está en Cabelica. De acá luego genero, lo elevo y luego empiezo a transmitirlo. Posteriormente, la parte de distribución y lo que es usuarios. Ahora, toda esta parte de suministro, de transmisión y distribución, ustedes lo pueden encontrar ¿dónde? En el área de, en el Código Nacional de Suministro. La parte del uso, por ejemplo, en la parte de instalaciones, el uso, ¿dónde está su reglamento? Está en el Código Nacional de Electricidad, pero utilización. Mejor dicho, tenemos dos libros, suministro y utilización, los dos. Muchas veces ustedes van a encontrar un libro que contiene los dos códigos, o sea, dos libros en uno, mejor dicho, ¿no? Este libro, por ejemplo, tiene las normas de suministro y las normas de utilización. Para esta unidad didáctica vamos a utilizar el normas de suministro. Tenemos que tener en cuenta normas de suministro. Vamos a usar esta parte. Vamos a hablar un poco de la baja tensión, la media tensión y la alta tensión y la muy alta tensión. A ver, en el Código Nacional de Electricidad de Suministro, los niveles de tensión. Niveles. Tensión se refiere al voltaje, ¿no? Tensión o voltaje. ¿Qué tenemos nosotros como tensiones? Tenemos la baja tensión, que es hasta 1000 voltios, o sea, menor o igual a 1000 voltios. Hasta 1000 voltios es baja tensión. Menores a 1000 voltios también son baja tensión, o sea, hasta máximo 1000. Ahí hablamos de baja tensión. Cuando te dicen hay trabajos en baja tensión, se refiere a trabajos cuyo voltaje son menores a 1000. Cuando nos hablan de media tensión, media, entonces son mayores a 1000, pero menor o igual a 35.000, o sea, 35 kV, 35.000 voltios. Eso se refiere a media tensión. Alta tensión. Alta tensión, bueno, cuando hablamos de alta tensión en suministro, cuando hablamos de alta tensión, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. A mayores a 35.000 voltios, 35 kV mayores, pero menor o igual hasta 230.000 voltios, 230 kV. Entonces, esto es su rango. Y lo que también tenemos en Perú ahora es muy alta tensión. Mejor dicho, mayores a 230. Por ejemplo, cuando hablamos de muy alta tensión, ¿qué voltaje se maneja? Vamos a verlo en subestaciones. Ustedes van a ver que ya se maneja en Perú, ya hace más de 10 años, 500.000 voltios. 500.000 voltios, o sea, medio millón de voltios. Es un montón, ¿no? 500.000 voltios. Ahora, en otros países se maneja incluso más, ¿no? 800, 700, 900, ya como que cerca a 1 millón de voltios. Los voltajes son más altos. ¿Y eso con qué finalidad, no? Una de las razones es justamente si yo transmito a tensión, muy alta tensión, las pérdidas que voy a tener va a ser menor. ¿Cuál es lo malo? ¿Cuál es lo malo de ello?
Lo malo de ello es que las estructuras para transmitir tienen que ser más grandes. Los cables tienen que estar más separados. Entonces, las torres tienen que ser más amplias y eso también corresponde a un costo, ¿no? O sea, no es solamente, no, transmito y llevo el cable a esa tensión. No, hay unos temas ya de seguridad por muy alta tensión. Entonces, se tiene que cumplir eso y eso implica justamente unas torres más grandes y un mayor costo. Bueno, lo otro que habíamos visto finalmente son los niveles de tensión en el Perú. Las tensiones que se utilizan en Perú, tanto en baja, en media, en alta y muy alta tensión. Claro, yo les había dicho, baja tensión es hasta 1000 voltios, pero 1000 voltios no es un voltaje que se utilice frecuentemente, ¿no? No, en realidad los voltajes que aparecen en las líneas de distribución, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, vamos a tener el clásico 380-220, ¿no? Que se maneja acá en Huaraz también. Pero también en algunas zonas rurales, por ejemplo, ustedes van a encontrar 440 también. 440, 220. También pueden encontrar 440, ¿no? Es bastante usual, quizás no en la ciudad, pero sí en zonas rurales. En media tensión, también tenemos qué voltajes en media tensión. Clásicos. Estos son, al decir clásico me refiero que en sistema de distribución ustedes van a encontrar. O sea, no se usa cualquier voltaje, ¿no? No se usa ya unos voltajes que están estandarizados en el sistema de distribución de Perú, ¿ya? Quizás en otros países va cambiando, pero en Perú se maneja bastante 20 kV, pero también bastante, quizás con más frecuencia, 22.9 kV. También 33 kV, 33 kV. Profesor, ¿33 kV es media tensión? Sí, porque justo habíamos dicho que la media tensión llega hasta 35 kV. 35.000 voltios. Entonces 35, 33 sería parte de media tensión. También acá el sistema 22.9, 13.2 y el sistema 33, 19 kV. Eso todo lo que corresponde a media tensión. Estos voltajes ustedes van a encontrar en media tensión. En lo que es alta tensión, ¿no? High voltage, alta tensión. Vamos a encontrar no muchos, sobre todo 60.000, 138.000 y 220.000. Son los clásicos. Ahora, muy alta tensión, 500.000 voltios, acá en Perú, ¿ya? Bueno, eso sería como que el resumen. Ustedes ya tienen en ese esquema el sistema de generación, transmisión, distribución y utilización. Sistema de generación, todas las centrales eléctricas. Tenemos las hidroeléctricas, tenemos las termoeléctricas. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahora las eólicas, los parques eólicos, tenemos también las fotovoltaicas, que también aportan al sistema. Convencionales y no tan convencionales, ¿no? Bueno, acá en Perú tenemos eólicas, solares, biomasa también tenemos también biomasa. Lo que no se está utilizando actualmente en Perú es geotérmicas y mareomotrices, pero sí hay proyectos interesantes que tratan de utilizar justamente la energía geotérmica y la mareomotriz. Acá justamente vemos la central hidroeléctrica del Mantaro, en lo que es generación, que es, digamos, la central hidroeléctrica más grande del Perú, más grande. ¿Qué potencia tiene? Tiene como 798.000 megawatts. 798 megawatts. ¿Ah? Es bastante amplio. Luego, lo que es transmisión, lo que digo, las torres. Estas torres son las que transmiten la energía las plantas de generación. Sistema de transmisión. Todo, digamos, toda esta etapa corresponde al sistema de transmisión. Tenemos justamente dos subsistemas, subsistema de transmisión y subsistema de subtransmisión, pero todo esto es del sistema de transmisión. Acá es con mayor voltaje y acá un poco menos, ¿no?
Ustedes acá ¿qué van a ver? Bueno, van a ver las estructuras, los aisladores, los conductores, y así se va transmitiendo, ¿no? Entonces puede ir departamento a departamento, recorrer cientos de kilómetros. Eso es la transmisión. Pero luego, acá están las torres de transmisión, torres enormes. Luego entramos a la parte de distribución, justamente lo que vamos a hacer en el curso. Y el sistema de distribución tiene dos subsistemas, subsistema de distribución primaria y subsistema de distribución secundaria. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estos trabajos que se hacen en distribución, para ser exactos, esto sería, a ver, distribución, a ver, en este caso acá ustedes pueden ver los aisladores, en la campanita, y aquí está todo lo que corresponde al sistema de distribución, tanto primaria como secundaria. ¿Qué más corresponde al sistema de distribución? Aparte de la entrega de energía a las viviendas, el subsistema de distribución primaria y secundario, también corresponde la instalación de alumbrado público. Eso es parte de sistema de distribución. Alumbrado, sistema de distribución secundaria, primaria. Y lo último, bueno, que ya no se basa en el curso, pero ustedes ya saben, utilización, el uso de la electricidad. Bueno, esto entonces hasta aquí sería, jóvenes, hasta aquí sería los detalles del sistema eléctrico, específicamente el sistema de distribución. En el curso de subestaciones vamos a detallar un poco más los esquemas para saber cómo se hace la lectura. Este de acá corresponde al sistema eléctrico de Arequipa. En Arequipa, cómo se da todo lo que corresponde al suministro eléctrico. Pero fíjense acá que se está detallando solamente la parte de transmisión. Solo la parte de transmisión. Acá, por ejemplo, tengo, ¿no? Generación chilina. Acá tengo una generación. Esta generación luego hasta dónde llega. Llega hasta la parte de las subestaciones de transmisión, pero nada más. Entonces, acá ¿qué faltaría? Faltaría que me detalle, ¿no? Toda la transmisión, perdón, toda la distribución. Acá está ya toda la transmisión. ¿Pero qué falta? Me falta la distribución, que es mucho más amplio, ¿no? Bueno, eso como resumen, jóvenes, eso como resumen de la clase del día de ayer.